Dale. No voy a jugar más esta porquería. Al día siguiente. Dale. Todos aquí conocemos qué es League of Legends. LOL, la liga como le dicen otros, un MOBA creado por Riot Games en el 2009. El juego donde tú y 4 personas juegan juntos para ganar la partida. Y digo juntos porque la verdad si juegas solo, todo el mundo hace lo que quiere. El juego que todos dicen, no voy a volver a jugar esta basura. Y ves a esas mismas personas regresando meses después. El juego que todos saben jugar porque lo juegan básicamente desde que están en la escuela. Básicamente es el juego de la infancia. El juego que todos tienen la posibilidad de jugar porque, aparte de que es gratis, corre en cualquier tostadora. Y puedo continuar con la lista porque, aunque parezca que me estoy burlando, me identifico con cada una de ellas. Ahora que lo pienso, no debería sentirme orgulloso de eso. ¿Y por qué he jugado LOL prácticamente toda mi vida? Te voy a dar unas razones que tienes que evaluar antes de jugar o no League of Legends. Y el primero es la curva de aprendizaje. En lo superficial, League of Legends es sencillo. Tu objetivo principal es destruir al next oponente y mientras eso sucede, vas consiguiendo oro, ya sea asesinando campeones del equipo contrario o farmeando minions, que básicamente se ve algo como esto. Y esto es lo que estarás haciendo el 80% de una partida. Y como dije, es sencillo, pero una vez que quieras mejorar tu juego, deberías aplicar mecánicas desde básicas hasta avanzadas, con el fin de tener una ventaja sobre el equipo contrario. Y eso no es nada, porque el juego contiene 140 campeones, donde cada una de ellas tiene sus tácticas básicas, hasta tácticas donde uno dice cómo eso es posible. Y tampoco puedes decir, solo me aprenderé estos 3 campeones, porque tienes que saber cómo funcionan prácticamente todos los campeones para saber cómo jugar contra ellos. Y aquí te dejo una lista de la cantidad de mecánicas que hay dentro del juego. Y si quieres mejorar, bueno, te tocará aprendértelos y aplicarlos correctamente. Y cuando llevas 5 partidas intentando lo que aprendiste en YouTube y no te sale, viene lo que todo el mundo odia o lo que secretamente amamos, ¿Sabes cuando haces algo y que no te sale? Y lo vuelves a hacer y no te sale. Y lo vuelves a hacer y no te sale. Lo vuelves a hacer y lo sigues haciendo. Sin el resultado que esperas, te comienza a surgir ese sentimiento de rabia y te preguntas ¿por qué a mí? Eso se llama tilteo. Y en este juego existe tanto tilteo que aunque hagas las cosas bien, no significa que termines ganando la partida. Y es que este sentimiento ocurre desde que empiezas ejecutando el programa League of Legends hasta el final de tu sesión de juego. Tilteo. 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 Minions has spawned. Tilteo. Betrayal never comes from your first blood. Tilteo. 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 Ok, por favor, ganen. ¿Qué están haciendo? Tilteo. Defeat. Tilteo.
A ver, ¿cuánto oro hizo este man? Tilteo. De nuevo. Tilteo. Como ves, hay tilteo en cualquier ámbito de League of Legends. Y la gran parte se lo atribuimos al modo competitivo llamado Rank. Defeat. Así como pudiste ver, esta es la historia de muchos. Y todos tenemos la necesidad innata de ser el mejor de tu grupo de amigos. Y de nada vale ser el mejor si no puedes compartírselo a tus seres queridos. Y como quieres ser el mejor, lo más probable es que quieras aumentar tus probabilidades de ganar cada partida. Y no solamente basta tener buenas mecánicas, sino que lo más probable es que vas a utilizar lo que está en meta, que es una forma elegante de decir esto que está aquí, estadísticamente hablando, es mejor que lo que está acá. Y cuando aparece algún parche, una actualización nueva del juego, uno espera que venga contenido nuevo, pero básicamente lo único que cambia o lo único nuevo es el meta. ¿Y qué hace el meta? Lo que hacen es cambiar el porcentaje de daño de algún objeto o algún campeón por el simple hecho de balancear el juego. Mientras también hay cosas nuevas como las skins, que prácticamente vas a terminar comprándolas, porque si quieres ser el mejor con Lux, vas a tener que comprar la última skin de Lux. Y también agregan campeones nuevos que tienen la finalidad de crear una ilusión de contenido nuevo y que al final del día terminan siendo uno más del montón que ya hay. 180 campeones. Regresando al tema, ¿por qué es importante jugar lo que está en meta? Porque lo único divertido de jugar rankeds o clasificatorias no es mejorar tu juego, no, es ganar. Es la satisfacción de ver esos LPs positivos, ver ese historial de color verde solamente, nada rojo. Y el juego te condiciona a que la diversión sea ganar y que tengas que ganar, porque si ganas, subes de rango, y si subes a oro, bueno, te van a regalar esta skin que no va a volver nunca más, así que aprovecha. Si subes a platino, bueno, mira esta nueva animación de que hiciste un buen trabajo esta temporada. Si subes a diamante, mira, estás en el 1% de la comunidad, y que las personas que te vean con ese banner de diamante te van a mostrar respeto y que tú eres el mejor. Y en Rankeds, perder no es una opción, porque no solamente es perder, es quitarte una victoria y no obtener esos deseados LPs. Y si no quieres perder, no pierdas las esperanzas, porque con trabajo duro y esfuerzo, uno puede llegar a la meta. Victory. Legends never die. Miren, la mejor comunidad de videojuegos es la de League of Legends. Existen tantas historias que uno queda como ¡wow! ¡Qué gran comunidad! El 50% del tilteo se lo podemos atribuir a los rankeds o las clasificatorias, y el otro 50% a la comunidad. Y si te preguntas dónde quedó algún porcentaje porque te equivocaste, bueno, aquí no hablamos de eso, porque el que siempre tiene la culpa es el equipo. Yo nunca me equivoco, nunca cometo errores y siempre hago las cosas bien. ¿Y por qué digo que el 50% del tilteo es culpa de la comunidad? Porque por cualquier cosa te flamean. Una forma bonita de decir que eres una basura y que no deberías jugar League of Legends nunca más en tu vida. Y pensarás que es el enemigo diciéndote eso. No, es tus propios compañeros de equipo. Por algo Riot creó este botón para mutear a tu equipo, y la cantidad de comandos que existen para silenciar una partida, para mantener paz y salud mental. Te mostraré una forma de cómo identificar este tipo de actitudes. Cuando culpas al jungla sin o con motivo, Ay, no. cuando haces algún error, cuando le caes mal a alguien, cuando el más malo del equipo dice algo como esto,
cuando estabas a punto de perder, pero por alguna razón ganaste. Inclusive hay casos donde puede ocurrir esto. Defeat. Para la próxima mejor. A ver qué quiere. Bloqueo. Mira, no todo es negativo, hay cosas positivas también. Están las competencias como Worlds, que básicamente es el mundial de League of Legends, donde compiten los mejores jugadores alrededor del mundo. Está la música, está el lore y la historia, también está la infinita rejugabilidad del juego y también puede ocurrir situaciones muy divertidas. ¡Oh, el Mickey! ¡El Mickey! ¡El Mickey! ¡Vamos, Mickey! ¡Se cagó! Ay, a la... ¡Manta casi muerto, Mickey! ¡Vamos, Mickey! ¿Qué pasó, Mickey? ¿Pasó, papá? ¿No confía en ti o qué? Y ahora la pregunta, ¿deberías jugar League of Legends? La respuesta es un rotundo sí, se lo recomendaría a cualquier persona. La verdad, no lo recomendaría. Es un vicio donde te estresas más que divertirte. Pero como dicen por ahí, errar es de humanos. Así que nos vemos en la grieta. Ahora quisiera escucharte. Déjame saber en los comentarios si aún juegas o no League of Legends. Y bueno, voy a dejar esto hasta acá y nos vemos en la próxima. Adiós. Ok, por favor ganen. ¿Qué estás haciendo? Estoy sonriendo. ¿Qué fue eso? Ok, por favor ganen. ¿Qué están?